Somos humanos. El sostenimiento de la vida nos convoca. La supervivencia humana, relaciones sociales, redes, comunidades, familias. Embarazos, alumbramientos, acompañamiento, apoyo afectivo. Amar, amamantar, alimentar, cuidar, criar. Algo ha comenzado a existir y se está desarrollando. Una idea, un proyecto, una forma de latir y andar. Algo o alguien se encuentra en proceso de formación y crecimiento. Algo se está gestando. En las últimas décadas se observa un aumento sostenido en la tasa de nacimientos por operación cesárea. En su declaración sobre tasas de cesárea del año 2015, la Organización Mundial de la Salud concluye que las mismas son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por justificaciones médicas. El nacimiento de un bebé a través de una incisión en el abdomen de la madre se ha convertido en un procedimiento quirúrgico frecuente. Implica otra forma de nacer y como tal requiere de apoyo e información a la mujer gestante y acompañantes. La cesárea es una cirugía que tiene una indicación médica precisa, pero hemos visto que, y se sabe que en los últimos años el índice de cesáreas es cada vez mayor con respecto, no más que el parto normal, pero casi que lo está igualando, ¿sí? Hay muchas mujeres que prefieren esta vía de parto, también por una cuestión social de que se programe el embarazo. Como se programa el embarazo, se programa el nacimiento. Uno sabe que en determinada situación, tal día, tal hora, me olvido, voy a tener mi bebé, van a nacer y me despreocupo, ¿sí? Y en realidad uno tiene que informarle a las mujeres que tienen o que desean una cesárea electiva, que es digamos, la posibilidad que tiene una mujer de elegir como vía de nacimiento de su hijo una cesárea, los riesgos que implica. Es una cirugía, aunque hayan mejorado las técnicas quirúrgicas y las técnicas de anestesia y que cada vez uno tenga menos complicaciones durante la cirugía, no deja de ser un acto quirúrgico. Tiene riesgos de infección, de la herida, de hemorragia. Los niños que nacen por cesárea electiva, ¿no? Siempre hablando de la cesárea que se elige y se programa por tal fecha, ¿no? Tienen mayor probabilidad de sufrir algún problema respiratorio o de adaptarse al medio, ¿sí? De pasar del útero hacia afuera, al exterior. A veces los niños les cuesta adaptarse más. Sabemos que el parto mejora las condiciones, el parto normal sin ningún problema, ¿no? El parto que viene espontáneamente y se desarrolla normal, sabemos que el bebé tiene mejor adaptación a la vida fuera del útero, con menores complicaciones respiratorias. Uno, digamos, tiene que informarle como profesional de la salud que también no puede tener 4 o 5 cesáreas, ¿sí? Si planea una familia numerosa, si dentro de la planificación familiar hay una familia numerosa, ¿sí? Porque también tenemos riesgos de que en los próximos embarazos haya lo que se llama acretismo placentario, que la placenta se implanta en la cicatriz de la cesárea, ¿sí? Y bueno, digamos, configura un embarazo de alto riesgo. Muchas veces existen circunstancias y condiciones que llevan a contraindicar un parto vaginal e indicar la operación cesárea como recomendación de nacimiento. Es elemental conocer cuáles son esas posibles situaciones que llevan a tomar tal decisión. Decimos que las indicaciones de cesárea son varias y pueden ser tanto de causas maternas, o sea que la paciente tenga alguna indicación por alguna enfermedad que tenga contraindicado el parto. Hay situaciones de estas. Hay situaciones en las que el bebé no está posicionado para salir
Por ejemplo, la presentación podálica o de cola, un bebé no puede nacer en esta situación. Las mujeres que tienen 2 cesáreas tienen indicación absoluta de cesárea. O sea que tenemos situaciones en las cuales sí o sí hay que hacer una cesárea. También tenemos aquellas pacientes que tienen un embarazo de bajo riesgo, normal, que transcurre de forma espontánea, se inicia el trabajo de parto y por algún inconveniente durante el trabajo de parto se decide una cesárea. Durante el trabajo de parto uno controla los signos vitales de la mamá, la frecuencia cardíaca fetal y la dilatación. Uno tiene que tener en cuenta que hay un tiempo para dilatar, ¿sí? Hay un progreso del trabajo de parto que es normal. Cuando nosotros vemos como profesionales que se estanca o que la paciente no dilata o el bebé no baja, términos que uno puede escuchar muy seguido, hay una situación por la cual sabemos que ese bebé no va a terminar en un parto normal, ¿sí? Y le vamos a agregar más morbilidad o más complicaciones al parto que si se decide una cesárea. Entonces ese es el momento en el cual el profesional puede decidir una cesárea. Y otra indicación es muchas veces la frecuencia cardíaca fetal, que se ve alterada por el mismo trabajo de parto. Después, cuando uno decide la cesárea, ve que puede haber alguna circular de cordón o algunas compresiones de cordón o otras situaciones, o que el bebé viene con presentaciones que son más difíciles de que se logre un parto, y bueno, esos bebés tienen que nacer por cesárea. Independientemente, digamos, de que el trabajo de parto se haya iniciado espontáneamente y venga evolucionando bien, hay muchos que se detienen, ¿sí? Y el que se detenga el trabajo de parto, el progreso normal, nos habla de que hay algo que no están dando bien, entonces es una indicación de cesárea, o de actuar, digamos. Siempre una cesárea con un trabajo de parto, el bebé, por más que la mamá diga, uy, pasé por todo el trabajo de parto y terminé en una cesárea, uno tiene que saber que todo el esfuerzo que hizo esa mamá durante el trabajo de parto lo beneficia al bebé en su nacimiento, ¿sí? El que termine en una cesárea no es lo mismo un bebé de una cesárea programada que de una cesárea indicada durante un trabajo de parto. Tiene menos complicaciones, digamos, la mamá, y tiene menos complicaciones de estas respiratorias que decíamos antes. En un trabajo de parto, espontáneamente, porque tenía que nacer, ¿sí? Se desencadena, y bueno, si el trabajo de parto termina en una cesárea, puede pasar, y muchas veces sucede, es porque el profesional cree que, digamos, se va a beneficiar de una cesárea porque hay algo en el trabajo de parto que nos está diciendo que no está funcionando bien. El espacio en el cual transcurrirá el proceso de nacimiento por cesárea muchas veces representa un área desconocida, generando temores e incertidumbre. En tal sentido, es de vital importancia informarse básicamente acerca del procedimiento, en qué consiste el mismo, quiénes intervendrán y de qué modo acompañarán y recibirán al recién nacido. Cuando se programa una cesárea, habitualmente, se encuentra el ginecólogo, el ayudante del ginecólogo, la instrumentadora, ¿sí? Y el anestesista y una enfermera que es circulante. Y habitualmente el médico que recibe al recién nacido. Habitualmente la paciente ingresa al quirófano, se le coloca una vía, ¿sí? Por donde uno hidrata a la paciente antes de la cesárea, que eso es muy importante. El anestesista le toma los signos vitales, ¿sí? Principalmente la presión arterial, y lo primero que se hace, además después de la hidratación, es la anestesia. Que la anestesia habitualmente, a no ser que haya una contraindicación, es una anestesia raquídea. Lo que hace es anestesiar la parte sensitiva y motora para que la mamá esté despierta y pueda ver a su bebé nacer, ¿sí? Hay otras indicaciones de anestesia total, ¿no? De la anestesia general, pero esas son ciertas particularidades o una urgencia o alguna
contraindicación que tenga la mamá a ese tipo de anestesia. Después de eso lo que hacemos es ponerle una sonda vesical para controlar la diuresis o la cantidad de orina durante la cesárea y en el puerperio inmediato. Y bueno, y después se realiza la cesárea. Una vez que se finaliza, la paciente sale del quirófano hacia la habitación. Y una vez que llega a la habitación, se encuentra con su bebé, ¿sí? Cuando el bebé nace, generalmente después de la recepción y del examen físico que le puede hacer el médico, se queda en la neonatología un ratito hasta que la mamá vuelva a la habitación para que se encuentren ahí. Una vez sucedido el proceso de parto y nacimiento, comienza un periodo de recuperación posparto en el que se producen transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional. Durante el puerperio, si bien la mayoría de las mujeres y sus bebés atraviesan sin complicaciones este periodo, el cuidado que ambos deben recibir durante esta etapa deberá garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos y adecuados de cualquier desviación en la recuperación satisfactoria luego del nacimiento. Una vez que uno, ya sea por vía vaginal o por parto normal o por cesárea, uno ha tenido su hijo, ya empezamos lo que es el puerperio, ¿no? Que es el periodo después del nacimiento del bebé. Lo más importante del puerperio inmediato que llamamos nosotros, o que los médicos, los ginecólogos atendemos las primeras 48 horas, ¿sí? Es, además de establecer el vínculo entre el bebé y la mamá y la lactancia, es el control del sangrado, ¿sí? Para prevenir las hemorragias puerperales, que es una de las cuestiones más importantes de la hospitalización de las embarazadas, ¿sí? Porque el embarazo y el parto se institucionaliza, ¿sí? Es para controlar la hemorragia posparto. Los cuidados dentro de la institución son básicos y son, el control de los signos vitales que decíamos, establecer el vínculo entre madre e hijo, o sea, cerciorarnos de que ese vínculo esté establecido y que se inicie la lactancia lo antes posible. El examen mamario, el examen del útero y la palpación del útero, que nos sirve a los ginecólogos para saber que esté involucionando bien, que haya buena retracción uterina, es decir, el útero vuelve a su tamaño normal, y las pérdidas, ¿sí? Esto de controlar las pérdidas durante el puerperio, que las primeras 48 horas es abundante y después va a ir disminuyendo, que tiene un olor particular, distinto de una menstruación, y que va a ir cambiando a lo largo del puerperio. Al principio, como dijimos, con más sangrado, para después ser más aguado, ¿sí? Con el correr del tiempo, hasta que desaparece entre los 20 y los 30 días del puerperio. Otra de las cuestiones que el médico maneja controla durante el puerperio inmediato es las heridas, ya sea la herida de una cesárea, ¿sí? Que no se ponga caliente, que no esté roja, que esté bien, y puede ser la herida de una episiotomía después de un parto normal. Desde el punto de vista clínico, el puerperio se divide en diferentes momentos evolutivos. Previamente al alta materno-infantil,
Las mujeres deberán recibir información relevante y oportuna que las ayude a tomar un rol protagónico en sus propios cuidados de salud y los de su bebé, y a reconocer potenciales situaciones de riesgo. Después del alta o del puerperio inmediato, que ya pasamos al puerperio precoz, que son los primeros 10 días, bueno, ahí sí tenemos que tener ya establecida la lactancia materna y los cuidados ya son personales de la paciente, ¿no? Ya se fue de la institución y uno lo que le recomienda, bueno, es la ducha diaria, la higiene personal, siempre con ducha y no con baños de inmersión, el cuidado de la herida, ¿sí? Si es una herida de una cesárea, y la herida del periné, o sea, la episiotomía, con un lavado simple, con agua y jabón, y no el uso de ducha vaginal, ¿sí? O del bidé, está contraindicado también, ¿sí? Alimentación variada, no es lo mismo en un posparto de un parto normal que de un posparto de una cesárea. Generalmente la cesárea, como tiene una herida, la recuperación es un poco más lenta, y uno lo que les recomienda es, en cuanto a la alimentación, que no tenga, por ejemplo, verduras crudas, frutas que tengan ollejo, cosas que distiendan, ¿sí? Alimentos que generen distensión abdominal y que le vayan a generar un dolor adicional de la herida, ¿sí? No porque no pueda comer una naranja o una mandarina, sino, digamos, porque por ahí le va a traer más complicaciones a ese dolor que por ahí está de base. Otro aspecto de elemental importancia en cuanto a los cuidados es acceder a información sobre el restablecimiento de las relaciones sexuales durante el periodo puerperal y los métodos anticonceptivos recomendados. Y las relaciones sexuales, el reinicio de las relaciones sexuales, bueno, es multifactorial, digamos. Uno médicamente les dice que tiene que haber finalizado la pérdida, ¿no? Que se haya restaurado la anatomía habitual previa al embarazo, ¿no? Que ya no haya pérdidas es una condición necesaria, pero después es una cuestión de la pareja, del deseo sexual, del nuevo integrante de la familia. Hay muchas cuestiones que condicionan el reinicio de las relaciones sexuales. Sabemos que la lactancia materna exclusiva por sí sola ayuda, pero no alcanza para inhibir la ovulación y no debe tomarse como un método anticonceptivo. Por supuesto que podemos usar los métodos de barrera en el puerperio, ¿sí? Como el preservativo, y también existen las pastillas anticonceptivas que se toman durante la lactancia, que uno habitualmente las indica los primeros 6 meses de vida del bebé, que es cuando el bebé solamente se alimenta de leche materna, ¿sí? A ver, hay bebés que no toman la teta, que no son amamantados. Esas mujeres pueden tomar cualquier método anticonceptivo, ¿sí? Pueden tomar las pastillas que habitualmente tomaban antes del embarazo. Ahora, las mamás que amamantan a sus bebés de forma exclusiva, hasta los 6 meses tienen que tomar las pastillas de la lactancia, que lo que le van a producir es habitualmente la falta de menstruación, que ya la tenemos con la lactancia. Estas pastillas no son buenas regularizando el ciclo. Lo más probable es que no menstruen estas mujeres, pero después que pasan los 6 meses y el bebé empieza a ingerir alimentos, ya podemos darle las pastillas que tomaban previamente o las pastillas habituales, ¿sí? Que esas sí nos van a regularizar el ciclo, sí van a menstruar, ¿sí? Pero bueno, hay mujeres que durante toda la lactancia, ¿sí? Tienen 1 año de lactancia y no menstruan y no pasa absolutamente nada. Pero que no menstruen no significa que no puedan quedar embarazadas. Digamos, la lactancia produce una amenorrea, una falta de menstruación, pero eso no quiere decir que no vaya a haber riesgo, ¿sí? De embarazo. Porque ya el bebé al comer tiene disminuye el metabolismo, es por el estrógeno de la pastilla. Las pastillas de la lactancia no tienen un componente de estrógeno. Entonces,
se toman durante los 6 primeros meses y después uno habitualmente las cambia. Porque al bebé, al ingerir alimentos, se supone que disminuye la cantidad de lactancia que puede tener en el día. Entonces, al disminuir la cantidad de veces que toma, puede dispararse la ovulación. Por eso uno lo que hace es cambiar el método anticonceptivo hacia las pastillas habituales, ¿sí? O bueno, seguir con otro método anticonceptivo o utilizar un método intrauterino como puede ser un DIU también, ¿no? No todo tiene que ser una pastilla. El DIU se puede colocar, habitualmente lo que uno espera es a que el útero vuelva a su tamaño pregestacional, o sea, antes del embarazo, para evitar las contracciones, digamos, y que se elimine el DIU. Entonces, habitualmente después de los 30, 60 días, se puede colocar un DIU. El DIU se puede colocar en cualquier momento, ¿no? Hay situaciones en las que uno sabe que hay una mamá que no puede regresar o que sabemos que no va a regresar a la consulta y que desea sí o sí utilizar el DIU como método anticonceptivo. Hay casos que se colocan inmediatamente después del nacimiento del bebé, pero hay mucho riesgo de pérdida del DIU porque el útero tiene un tamaño que no es el normal. Entonces, lo ideal es que vuelva a su tamaño habitual antes del embarazo y después colocarlo, ¿sí? Entre 30 y 60 días es lo habitual.